Evangelio del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 23. ¿Ya lo tiene, iglesia? Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo que está aquí dice: no, pero ese amén le faltó como vitamina A, vitamina C, le faltó como Quaker, gloria al Señor. Grite como cuando grita ya los chamacos en la casa, gloria al Señor. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo que está aquí dice: dice la palabra: mas la hora viene, y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca ¿qué? Que le adoren. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, en esta maravillosa hora te pido que hables a este pueblo. Habla de una manera especial, Padre amado. Te pido que esta palabra corra y sea glorificada. Que esta palabra quede emprendada en cada corazón de cada hermano, Señor. Que esta palabra exhorte, consuele y edifique las vidas en esta casa. Padre, que sea tu Santo Espíritu ministrando a tu pueblo. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, transformando de una manera especial. Gracias, mi Dios, porque sé que esta palabra no caerá a tierra, sino que quedará emprendada en cada corazón de cada hermano. En el nombre poderoso de Cristo, bríndele fuertes palmas al Señor. Aleluya. ¿Cómo se llama el tema, iglesia? ¿Cómo se llama el tema? Dios te eligió para convertirte en un adorador. La Biblia da a entender claramente en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, da a entender la palabra que Jesús venía de Judea, iba, hermano, hacia Galilea. Pero me llama la atención la palabra que era necesario pasar por ¿dónde? Pasar por Samaria. Pero cuando iban por Samaria iban cansados de camino, hermanos, iban sedientos. Y la Biblia da a entender que frenaron en un lugar ahí junto al pozo de Jacob. Y cuando llegaron a aquel lugar, la Biblia me impacta que Jesús manda a los discípulos a buscar alimento. Y él se queda en aquel lugar. Pero mientras Jesús está en aquel lugar, hay algo que me impacta la palabra: es que una mujer de Samaria fue a buscar agua a aquel lugar. Porque en los tiempos de Jesús no es como en estos tiempos. En los tiempos de Jesús, mi hermano, el agua era algo muy difícil. En estos tiempos usted va a la cocina, abre la llave, encuentra agua. No, pero en los tiempos de Jesús no. En los tiempos de Jesús tenían que ir a pie en el desierto a los pozos. Y el que tenía un camello en los tiempos de Jesús es como el que tiene una Ford Runner. ¿Cuántos me están entendiendo? En este tiempo. Y el que tenía un asno es como el que tiene un Chevrolet por ahí. Pero el que no tenía nada le tocaba a pie por el desierto. Por eso cuando la mujer saca agua y Jesús le pide de beber, ¿qué me impacta la palabra? Es que la mujer le dice: ¿cómo tú siendo judío y yo siendo samaritana tú me pides de beber? ¿No sabes que entre judíos y samaritanos no nos gustamos entre sí, no nos tratamos? Jesús le dijo: mujer, si tú conocieras el don de Dios y tú supieras quién es el que te pide de beber, yo te daría agua de vida. Por eso la mujer dice: dame de esa agua para yo no venir más a este lugar. La mujer estaba pensando en la caminata que se daba. Y Jesús le dijo: está bien, yo te voy a dar de esa agua de vida, pero ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer le dijo: no, Señor, yo no tengo marido, yo estoy señorita, yo estoy a la orden. ¿Cuánto me está entendiendo? Y la Biblia me da a entender que Jesús le dijo: sí, mujer, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no te pertenece. En pocas palabras, es ajeno. En pocas palabras, Jesús le dio a entender: mujer, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora es el de la vecina de al lado. Hermana, porque si era ajeno, no le pertenecía. Entonces estaba con alguien que no le pertenecía. Cuando ella escucha esta palabra, colócame el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Qué dice 4:19? 4:19, la mujer que le dijo: Señor, me parece que tú eres ¿qué? Profeta. Ahora en el versículo 20, la Biblia da a entender que la mujer comienza a tener una conversación con Jesús y comienza a decirle: mira, Señor, nuestros padres nos han enseñado que hay que adorar en estos montes, pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Jesús le dice: mira, mujer, llegarán días que no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén, porque mi Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? Ahora quiero explicarle algo, porque cuando
Dice la palabra que la mujer, cuando llegaron los discípulos, no le importó a la mujer del cántaro. La mujer se fue sin cántaro, se fue sin nada. Pero salió corriendo. ¿Y qué dice el versículo? Colócame el versículo 29. Mira lo que se pasó en el versículo 29. Dice, venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Toca al que está a tu lado y lee. Es necesario que papá te jale las orejas muchas veces, te diga la verdad en tu cara. ¿Cuánto me estás entendiendo? Oye, hay gente que no le gusta que papá le diga la verdad, pero cuando papá te dice la verdad, te encamina. Y la mujer está testificando, pero la Biblia da a entender en el versículo 39, colócame el 39 ahora. La Biblia da a entender en el 39, dice esta palabra: y muchos de los samaritanos que de aquella ciudad creyeron en él por ella, por las palabras de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. En pocas palabras, la mujer que le gustaban los maridos ajenos, ahora se volvió la primera evangelista en Samaria. Y si la Biblia dice el versículo 42, hija, colócame el 42, para que veas qué dice la palabra. Y dice, mira el 42, la Biblia debe entender en el versículo, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Toca al que está a tu lado, dile, una mujer pecadora ahora se ganó un medio pueblo, se ganó una multitud. Toca al que está a tu lado, dile, adorador no es solamente el que canta, adorador no es solamente el que toca un instrumento, porque la gente tiene un término de adorador. Yo nunca he cantado, ni los pollitos dicen, pero soy poderoso en palabra. ¿Cuánto me está entendiendo? Dile que está a tu lado, aunque yo nunca he cantado, pero cuando oro el diablo tiembla. De pronto yo nunca, ¿cuánto me está entendiendo? Porque cada quien tenemos un don diferente. No todo adorador no es solamente el que canta. Adorador es todo aquel que invoca el nombre del Padre. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? Toca el que está a tu lado. Tú eres instrumento, tú eres adorador, tú eres adorador, tú eres adoradora. Ahora, ¿por qué le hablo de esta manera? Porque para mí la Biblia habla de muchos adoradores, pero quiero hablarte específicamente que yo no entiendo por qué hay gente que dice, yo soy adorador, varón, y cuando llega una adversidad ya se les olvida. Mire, pastor, allá en Barranquilla yo he visto días que llego a la iglesia y yo veo que los hermanos están así, contentos, danzando, con júbilo. Pero llegas otro día y están los salmistas, levanta tus manos, y están cantando gozo y con una cara de tristeza. Se les acabó el gozo, pastor. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que hay gente que se ha mal acostumbrado en el Señor. Le voy a explicar por qué. Cuando yo llego a la iglesia, pastor, y veo que la gente está contenta, yo le pregunto a mi pastor, pastor, ¿y qué día es? Me dice, hoy es 30. Ah, ya sé por qué están contentos, porque tiene la quincena en el bolsillo. Dile al que está a tu lado, no adores a Dios por lo que Dios te da, adora por lo que Dios es alabado. Oh, ¿cuántos están aquí? Oye, pero que cuando la quincena está lejos y está la cosa, usted lo ve triste, cabizbajo, lo ves con la cara lejos, hermano. Toca al que está a tu lado y dile, adora en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú adoras en todo tiempo, Dios va a obrar a favor tuyo. Alabado sea el nombre. ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿por qué le hablo de esta manera? Porque hay gente que adora cuando la nevera está llena. Cuando la nevera está llena, esa nevera está alegre, hablan en lengua. Pero cuando la nevera aparece la triple A, ¿cuál es la triple A? Agua arriba, agua en el medio y agua abajo. ¡Ay, Jehová bendito! Se les acabó el gozo. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que para mí un verdadero adorador, pastor, Job, libro de Job capítulo 1, versículo 5. Job capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Colócame Job capítulo 1, versículo 5, dice la palabra, que Job todos los días, ¿qué? Dice, y decía a la mujer, no, ese no es el texto. Job 1, 5 dice, y aconteció que habiendo pasado el Turín de los días de los que convíters, Job enviaba a los a santificar
y se levantaba de mañana y ofrecía ¿qué? Holocausto, conforme al número de todos ellos, porque decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. En pocas palabras, todos los días mataba 10 carneros, porque tenía 10 hijos, y los mataba y los ofrecía a Jehová, porque sabía que sus hijos eran borrachones, sin vergüenza. La Biblia enseña que eran borrachones, pastor. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que era un empresario que tenía mucho dinero, estaba bendecido, tenía finca, ganado. Y un día Dios quiso demostrar al mismo diablo que era fiel, no teniendo nada y teniendo. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque un día vinieron, amados, todas las noticias negativas a Job. Más adelante, si usted se pone a leer, dice la palabra que vinieron los criados y le dijeron: mira, Job, se murieron los ganados, pasó esto, hermano, todo. Hasta los hijos murieron. ¿Y qué dice Job 1:9? ¿Qué dice el 9? Para ver. Y respondió, no, está más adelante, disculpe, no me puedo saber toda la Biblia. Ya le digo, colócame el texto, hija, donde la Biblia da a entender que Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo miré, pero sea el nombre de Jehová bendito. Significa que Job adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Y Jehová, Dios Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Significa que la Biblia me da a entender que aunque Job perdió todo, seguía adorando a Dios. Toca al que está a tu lado, dile: ninguno de los que estamos aquí hemos vivido la prueba de Job. Y si Job siguió adorando, ¿quién eres tú para no adorar? Ay, Jehová bendito. La Biblia de eso es ser fiel. Y cuando tú eres fiel, oye, Dios es fiel contigo. Pastor, Job quizás estaba esperando que la esposa viniera y le dijera: ay, negro, perdimos los ganados, perdimos nada. ¿Sabe qué le dijo la esposa? Tú todavía te mantienes íntegro delante de tu Dios. Maldice a tu Dios y muérete. Tremenda ayuda. Esa ayuda, esa no es una ayuda idónea. ¿Cuánto me estás entendiendo? No, yo sé que aquí no hay esas mujeres. Aquí hay puras mujeres, amados, como Sara, que le dicen a su esposo: mi señora. Oye, tremendo. Ahora, ¿por qué le digo estas palabras? Porque bíblicamente Job tenía unos amigos. Y Job quizás esperaba una palabra de los amigos que le decían: mi hermano, estás viviendo un proceso, estás enfermo, ven para darte la mano. No. ¿Sabes qué le decían los amigos? Hey, Job, para que te hayan venido estos males, has tenido que estar en pecado. Suelta, ¿qué hiciste? Descubre tu pecado. Oye, tremendos amigos yo. Y la Biblia enseña que Job solamente callaba. Job decía, mira lo que decía Job. Job decía: yo sé que mi Redentor vive y del polvo que me levantará. Libro de Job, hija, colócame el libro de Job, capítulo 42, versículo más o menos, donde dice retribución de Job, viene siendo más o menos como el 15 más o menos. O léeme ahí cuando dice la palabra que ahora Dios bendijo el postrero estrado de Job, amado más que el primero. ¿Cuándo me está entendiendo? Me da a entender la palabra 42:12, hija, ahí está. Y dice Job 42:12: y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero, porque tuvo 14, ¿qué? 14. Oiga, Padre bendito, toca al que está a tu lado y dile: cuando tú no te quejas delante de Dios y alabas a Dios en medio de las pruebas, Dios te va a bendecir. Lo que el diablo te ha querido quitar, te lo va a multiplicar. ¿Cuántos adoradores? Yo no sé si usted está creyendo a la palabra. Dios te va a multiplicar lo que el diablo te ha querido quitar. Y lo más bueno es que, pastor, los que lo criticaban a Job, que le decían: hey, habla, ahora Dios los utilizó a ellos para que le pusieran anillos y vestiduras. Dile que está a tu lado: los mismos que han hablado mal de ti son los mismos que Dios va a hablar para que te den propaganda. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Los que no han creído en medio de tu proceso son los mismos que Dios va Ahora, ¿por qué le digo esta palabra? Porque el adorador tiene que tener carácter. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un trabajo y que mañana su patrón le vaya a decir: no, tienes que ponerte a adorar la muerte, porque si no adoras la muerte te voto. Que te voten.
Dios te va a un trabajo mejor. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque hay gente que se pone, ay Señor, después mañana mis hijos no tienen para comer. No, no, no. Si usted tiene carácter en Dios, Dios lo va a bendecir. Y le voy a explicar por qué. Vamos a la Biblia. Libro de Daniel, hija. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 6. Pero le voy a explicar por qué ese texto decía eso. La Biblia da a entender en el libro de Daniel, capítulo 3, que el rey Nabucodonosor preparó una estatua, que toda persona se tenía que postrar de rodilla ante ese diablo. Y el que no se postrara, le pasaba esto, dice, y cualquiera que no se postrare y adorare, inmediatamente será que echado dentro de un horno de fuego ardiente. Significa, era adorar al diablo o la muerte. Pero a mí me llama la atención la palabra, es que habían 3 muchachitos en Babilonia llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y la Biblia me da a entender que cuando Sadrach, Mesach y Abednego escucharon esto, ellos no se tiraron de rodillas. Y la Biblia dice que les fueron a hablar maliciosamente al rey Nabucodonosor diciendo, hay unos muchachitos en la provincia que no te han adorado, que no. Y dice la palabra que el rey los mandó a llamar y le dijo, les voy a dar una oportunidad, voy a tocar los símbolos, los tamborines, y si no se postran, los meto de cabeza en el horno de fuego. Y la Biblia de entender en el versículo 16, hija, mira lo que Dios le dice, lo que Sadrach, Mesach y Abednego le dice en el 16. Mira lo que dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Colócame el 17. Dice, he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, nos librará. En pocas palabras, toca al que está a tu lado y dile, cuando tú tienes la plena confianza en el Señor, aunque el diablo te esté buscando la forma de quererte, y tú te mantienes firme como Sadrach, Mesach y Abednego, diciendo, aunque me vayamos a la muerte, Dios tiene poder para librarnos. ¿Cuánto me está entendiendo? Dile que está a tu lado, el diablo no tiene poder sobre tu vida, porque más poderoso es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Oye, tremendo. Toca al que está a tu lado. Tú eres como Sadrach, Mesach y Abednego. La Biblia da a entender en el versículo 18 en adelante que al rey le dio rabia. El rey cambió de semblante. El rey comenzó a decir, amárreme estos muchachos. Y dice la palabra que mandó a calentar 7 veces más el horno de fuego. Y mandó que los hombres más robustos que hubieran en Babilonia los amarraran y los metieran a estos 3 muchachos de cabeza. Dice la escritura que cuando los llevaban, hermano, el fuego consumió a los hombres que los llevaban y los llevaban amarrados, hermano. Pero me impacta la palabra en el versículo 24, hija. Colócame el versículo 24. Dice la palabra, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, no echaron a 3 varones entre el fuego. Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Colócame el 25, esa es la clave. Y dice el rey, y dijo, he aquí yo veo ¿cuántos? Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Toca al que está a tu lado y dile, conmigo está el ángel de Jehová. Conmigo está el ángel de Jehová que se pasea. Toca lo que está a tu lado. ¿Sabe por qué? Porque todo el que teme a Jehová lo acompaña al lado del ángel de Jehová. ¿Sabes cuál era el cuarto? Toca al que está a tu lado y dile, el ángel de Jehová. El león de la tribu de Judá. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia da a entender, me impacta la palabra, es que la Biblia da a entender que el rey estaba sorprendido, que ahora estaba, quizás el rey y el pueblo estaban esperando el olor a chicharrón, a carne quemada, a pelo quemado. Y cuando vieron, es que estaban era danzando y alabando a Dios en medio de la candela. ¿Sabes por qué te digo esta palabra? Porque eso es lo que hace Dios con los fieles. ¿Cuántos fieles están en este lugar? Dile que está a tu lado. ¿Sabes? Esa enfermedad no es para muerte, porque aunque estás enfermo, has permanecido en fidelidad. Aunque te han venido problemas económicos, te han mantenido sirviendo a Dios. Dios premia a los fieles. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Pero lo más poderoso es que ahora mismo no tengo específicamente el texto,
pero yo creo que está como por el 29 o el 30, donde el rey Nabucodonosor ahora le dice, no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Significa de entender que el rey ahora puso un edicto que toda persona tenía que adorar al Dios de Sadrach, Mesach. Ya lo encontraste, colócame, ¿qué dice el texto? Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a sus ángeles y los libró de sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron. Se fue la señal. Aleluya. Bueno, ustedes ya están ahí, ¿saben qué es lo que les estoy explicando? Significa que cuando tú eres un hombre fiel en medio de los procesos, el diablo ve que, ¿cuánto me estás entendiendo? Sabe, el enemigo sabe que verdaderamente tú eres una sierva, que eres un siervo, y él dará testimonio de quién eres tú en las manos de Dios. El que no pudo contigo hablará del Dios que tú sirves. Bendito sea el nombre de Cristo. Dale fuerte aplauso a Cristo. Oye, no se te haga rara que la bruja que te está echando brujería mañana venga a alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque no pudo con el Dios que tú sirves. Alabado sea el nombre de Cristo. Esas brujitas piojosas, si no se convierten, se mueren en el nombre de Cristo. Nada que prende la pantalla. Bueno, gloria a Dios. Seguimos. A mí me impacta la palabra. Es que bíblicamente la Biblia da a entender que también había un muchacho poderoso con una fe tremenda, que era un verdadero adorador y era un jovencito así como tú. ¿Sabes cómo se llamó este muchachito? David. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra en Primera de Samuel? Capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Desde el versículo 1 en adelante, de entender la palabra. Que Dios le habla a Samuel y le dice, manda allá, ve a Belén. Y en Belén me vas a ungir a la casa de Isaí de Belén. La Biblia da a entender que cuando él llega a Belén, lo primero que los ancianos salen a recibir y le preguntan al profeta Samuel, ¿es pacífica tu venida? Oye, le tenían miedo a los profetas, varón. La Biblia enseña que le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él dijo, es pacífica, no te preocupes, que no vengo a estar declarando palabras negativas. Dios va a ungir a un rey en la casa de Isaí de Belén. ¿Y sabes qué me impacta la palabra? Es que la Biblia da a entender que cuando los ancianos presentan la casa de David, porque los que conocían al pueblo eran los ancianos. Y cuando los ancianos llegan y presentan la casa de Isaí de Belén, llamaron a 7 hijos, pero si Isaí tenía 8. Y llamaron a 7. Dejaron por fuera a uno llamado David. ¿Sabes por qué le digo esta palabra? Porque los teólogos, los eruditos dan a entender que David no era un hijo legítimo. Por eso la Biblia da a entender que David, la mamá de David no aparece. Búsqueme el nombre, la mamá de David en la Biblia no aparece. Pero usted va a encontrar la mamá de Moisés, va a encontrar la mamá de Abraham, va a encontrar la mamá de todos los patriarcas. Están en la Biblia, vino la de David. Y David era el mandadero de la casa. Pastor, ¿sabe para qué tenían a David? Para cuidar ovejas y hacer mandado. ¿Sí? Porque la Biblia da a entender que hasta su hermano cuando lo mandó a llevar pan con leche y eso, dice la palabra que Elías lo vio y le dijo, ¿por qué has venido aquí? Ve a cuidar las pocas ovejas de mi padre. Significa que ya lo estaban mandando para atrás. Apenas venía llegando el muchacho y ya el hermano lo estaba mandando para atrás. Pero sabe una cosa, que a mí me impacta la palabra, es que el profeta, cuando vio a Elías, 1 Samuel capítulo 16, versículo 5, cuando vio a Elías, dice la palabra que como lo vio grandote, pastor, lo vio con esos ojos azules, lo vio, hermano amado, simpático, dijo, verdaderamente delante de mí está el ungido de Jehová. ¿Qué dice el versículo 6? Dios le dijo, mira Samuel, no mires lo que está delante de tus ojos porque yo lo desecho. Porque tú estás mirando en pocas palabras lo que está delante de ti. Yo no miro lo que los hombres miran, yo miro el corazón. En pocas palabras, toca al que está a tu lado y dile, Dios siempre va a buscar a los adoradores por un corazón limpio, por un corazón sincero. Toca al que está a tu lado. Dile, tú puedes medir 2 metros o tú puedes ser un saqueo, pero si tienes un corazón sincero, Dios te va a elegir. ¿Cuánto me estás entendiendo? Ahora,
a mí me llama la atención que ¿por qué Dios no eligió a Elías? Porque las características de Elías no cumplían con el propósito de Dios. Ahora, quiero explicarle algo. Mira, los eruditos dan a entender que David era hijo de una ramera y por eso los ancianos no los convocaron como los hijos legítimos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, que dice, Salmos 51, versículo 5, si alguien lo tiene, lo puede leer. Dice la palabra que el mismo David que dijo, pastor, ¿en pecado qué? No, él dice que fue formado ¿en qué? En maldad. Y en pecado lo concibió su madre. Significa que él mismo está dando a entender. ¿Qué dice Salmo 51:5? Dice, he aquí en maldad he sido ¿qué? Formado. Y en pecado me concibió mi madre. Ahora, David tenía algo diferente. Es que David, aunque lo tenían en poco, yo me atrevo a entender, pastor, que David como que siempre le guardaban, era por allá las tortillas que quedaban nada más con mantequita así, y los frijolitos por allá, pero él no le dejaban mole. Los hermanos se lo comían todo y David tenía que raspar como que la mesa. ¿Cuánto me está entendiendo? Porque David andaba era cuidando ovejas y lo tenían por allá. Y cuando Samuel pregunta, ¿son todos? Quedó uno. Quedó. ¿Cuánto? Quedó el menospreciado. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero David, aunque lo tenían por allá menospreciado, David andaba con un arca cantando coritos. Santo tú eres, santo tú eres. ¿Cuánto me estás entendiendo? Dile al que está a tu lado, yo no sé si en tu casa estás menospreciado, pero tú eres el elegido por Dios, porque Dios conoce tu corazón, que tú eres un verdadero. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Toca al que está a tu lado, yo no soy el gordón de la casa, porque hay papás que tienen gordones. No, yo tengo 3 hijos, hermano. Yo no tengo ningún gordón. ¿Por qué le digo esta palabra? Desde niño los eduqué todos por igual. Todos parejos. Tengo 2 niñas y un niño. No es que en mi casa siempre estaba la gordona, que era la única hembra. Y nunca había juguete para nosotros en diciembre, pero sí había muñeca para la niña. Ajá. Siempre festejaron cumpleaños a la niña, pero a los varones ninguno. Y como yo leo Biblia, la Biblia enseña de que un padre hizo que sus hermanos odiaran a su hermano José y por eso lo vendieron, porque le ponía túnica, le ponía vestidos bacanos y los hermanos nada. Entonces él le dañó el corazón a los hermanos. Vamos a matar a este. ¿Cuánto me está entendiendo? Toca al que está a tu lado, dile. David no era el gordón, aunque era el menor. Porque siempre que los gordones son los menores, pero David como que no era el gordón. La Biblia de entender que David tenía un corazón semejante al de Dios. Le voy a explicar por qué. Porque la Biblia da a entender claramente que ahora trajeron a David, Dios le dice ese, pero me llama la atención la palabra, es que ya Dios había desechado a Saúl, pastor. Le voy a explicar por qué. Porque hay gente que piensa que Dios está con ellos. ¿Cómo así, predicador? Mira, mi hermano, si usted no viene a la iglesia y busca presencia de Dios, usted puede tener el don, pero Dios no está ahí. ¿Sabe por qué? Le voy a soltar una revelación. Pastor, este hombre llamado Saúl tenía 20 años de ser rey de Israel, pero vivía sin presencia, porque el arca de Jehová representaba la presencia de Dios. Y el arca de Jehová, él dejó que se la llevaran los filisteos a la casa de un hombre llamado Abinadab. Significa, tenía 20 años de andar, ¿qué? Sin la presencia. Toca al que está a tu lado. Los adoradores no pueden vivir sin presencia porque Dios los desecha. Ahora, ¿por qué le digo esta palabra? Porque le voy a demostrar con la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que ahora venía un espíritu malo. Colócame el versículo 1 Samuel capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra que venía un espíritu que atormentaba ¿a quién? A Saúl. Y da a entender la palabra que inmediatamente, ¿qué dice? Y los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios que lo atormenta. Colócame el 16. Dice la palabra, mira lo que dijo Saúl. Dijo pues nuestro Señor a tu siervo que está delante de, que buscar alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con sus manos y te tenga ¿qué? Alivio.
Pastor, aquí es la revelación. Yo no entiendo por qué hay gente que viene a la iglesia, hermano, y se van como vienen. Se vienen con carga y se van más cargados. Vienen con carga y se van con depresión. Toca al que está a tu lado, dile, oye, cabezón, en medio de la alabanza hay liberación. Porque a David lo estaban contratando para libertar. ¿Cuánto me están entendiendo? A David lo estaban contratando era para libertar el corazón del rey. Significa que en la alabanza hay liberación. Ay, Padre bendito, ¿cuántos están aquí? Así que desde mañana, gócese en la alabanza. Si anda amargado, sonría. Aunque le falte un diente, ¿cuánto me está entendiendo? La Biblia da a entender que David no andaba diciendo, yo soy el adorador, yo soy el salmista, el cantor de los cantores, porque hay gente que sabe cantar 3 canciones y ya miran a los demás así, ven, ¿qué va? Tú no estás en mi nivel. Diablo mentiroso. David era el más pequeñito, no hablaba mucho, pero con sus actos la gente sabía que verdaderamente cuando David cantaba se enrizaba la gente y sentía presencia de Dios. ¿Qué dice el versículo 18? Mira quién es el que da testimonio de David. El 18, colócame el 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a uno de Isaí de Belén que sabe tocar un hijo. De Isaí de Belén que sabe tocar el arpa. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está aquí. Toca el que está a tu lado. Los adoradores no son chismosos. Los adoradores son prudentes. Toca el que está a tu lado. Los adoradores son hermosos como yo. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque la Biblia da a entender que el criado estaba hablando de las características de David. Pero no era David. Toca el que está a tu lado. Tú no tienes necesidad de hablar. Porque la gente dará testimonio quién eres tú en las manos de Dios. La gente hablará y dirá, a nosotros nos gusta la iglesia amigo del Espíritu Santo. Porque cuando yo escucho los adoradores que están en el altar, yo siento algo, yo me enrizo, yo siento, ¿cuánto me están entendiendo? Toca el que está a tu lado. Aquí hay adoradores que adoran al Espíritu y en verdad. Denle fuerte aplauso a Cristo. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esta manera? Porque la Biblia da a entender claramente, escúcheme bien, voy a hacer aquí un paréntesis entre David. La Biblia da a entender que ahora David, murió Saúl, varón. De ahí hubo un periodo donde ya murió Saúl porque Saúl había sido desechado. Pero la Biblia da a entender en el 2 Samuel, colócame 2 Samuel capítulo 6, desde el versículo 1, dice la palabra que en el comienzo del reinado de David, lo primero que hizo David fue ir a buscar el arca. ¿Sabe por qué? Porque los adoradores no pueden vivir sin presencia. Toca el que está a tu lado. Si tú eres adorador de esta iglesia, tenemos que venir a ensayar. Tenemos que venir a buscar la presencia. Tenemos que meternos con el Todopoderoso. ¿Cuántos están aquí? Ay, se acabaron los amén. ¿Y qué dice la palabra? Que David lo primero que fue a buscar el arca. Y dice la palabra en el 6:1, dice David volviendo a reunir a todos sigue de Israel. Dice, y se levantó David y partió a Balán de Judá con todo el pueblo. Y tenía consigo, ¿para qué? Para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual invocaban su nombre, Jehová de los ejércitos. Pero a mí lo que me da a entender la palabra, le voy a seguir explicando aquí lo que dice la Biblia. La Biblia da a entender que David cometió un error. David montó el arca ¿sobre qué? Sobre un carro nuevo. Y la Biblia enseña en el libro de Levítico que da a entender la palabra que los levitas eran los que tenían que llevar el arca. Ahora cometió un error, pero Usa vio que el arca se iba a caer porque los bueyes tropezaron. Y cuando tropezaron los bueyes, Usa metió la mano y Jehová lo hirió y lo mató. Cuando ahora dice la palabra en el 9, hija, colócame el 9. Cuando David vio que Usa murió, mira lo que dijo David. Y dice, temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? Te voy a explicar qué hizo David. David dijo, ay Señor, acabé de que mataste a Usa aquí ahora mismo. No. Yo no voy a llevar el arca para mi casa, porque allá en mi casa tengo a Salón con esa cabellera. De pronto vaya a salir corriendo y se meta en el patio y vaya a quedar patis para abajo. ¿Cuánto me está entendiendo? No, yo no lo voy a llevar a mi casa. ¿Qué dice la palabra? En el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová y de la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. En pocas palabras, Obed-Edom
Geteo. Ahora le quiero explicar algo. La Biblia debe entender que el arca tenía que pasar por ese lugar, la tierra de Canaán, la tierra del Neguer. En la tierra del Neguer estaban los cananeos, los jebuseos, los geteos, todos los feos, para que usted me entienda. Y cuando el arca mató a Usa, como que lo mató al frente de la tribu de los geteos. Y ahí estaba ¿quién? Obed-edom. Y David dijo, no, yo no la voy a llevar para mi casa. ¿Cuánto me están entendiendo? Voy a tomar esto y lo voy a llevar aquí a la casa de Obed-edom. Y lo dejo ahí. Pero la Biblia debe entender en el versículo 11, hija, colócame el 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Significa, ¿cuántos de los que están aquí tienen el arca o quieren ser bendecidos? Levánteme la mano los que quieren. No, levanten la mano los que quieren ser bendecidos. ¿Quieres ser bendecido? Toca entonces el que está a tu lado y le lleva el arca de Jehová para tu casa. ¿Sabes por qué hay casas que no están bendecidas? Porque tienen el arca media. ¿Cómo así, predicador? Que en la mañana se levantan así escuchando alabanza. Quizás le dicen, como lo escuché ahorita a usted, ¿cómo es que le dice usted allá en el cuarto? Paga la luz, prende Alexa, ponme una adoración, levanto mis manos. En la mañana, a 7 de la mañana se levantan así, levanto mis manos. Pero a las 5 de la tarde los hijos meten el diablo en la casa con puro fuego extraño, pura música que no agrada a Dios. Ese fuego extraño, le voy a explicar por qué. Porque Jehová no comparte su gloria con nadie. Le voy a explicar por qué. La Biblia debe entender que el arca de Jehová la llevaron a la casa de los dioses de los filisteos y lo metieron en el cuarto. Y el dios Dagón, el dios de ellos, el siguiente día amaneció sin cabeza y sin piernas. ¿Sabe por qué? Porque en una casa donde mora Jehová no puede. ¿Cuánto me están entendiendo? Dile que está a tu lado. Hay que sacar el fuego extraño. Por eso no somos bendecidos. Iglesia, no todos los muchachos hacen juego extraño, porque hay veces que hasta los viejos meten el juego extraño en la casa. Para que no vayan a pensar los muchachos acá, el predicador me está tirando a mí. Iglesia, mi hijo toca el bajo en la iglesia, lo veo tocando. Y yo siempre lo veía como que pastor, escribiendo y ríe que ríe. Y un día se me dio por decirle, teléfono en disciplina, tráeme la capa, ¿ves? Y con mi dedo lo desbloqueé. Aunque tiene 18 años, se lo desbloqueé porque todavía está bajo mi casa y bajo mi techo y todavía no trabaja, depende de mí. Y cuando miro, oiga, como 30 conversaciones con pura jovencita. Y yo le digo, ay, tú no eres el que toca las congas en la iglesia. A todo es puro mi amor, mi vida. Tú eres calladito, pero es peligroso por las redes sociales. Le puse el teléfono en disciplina. 3 mesecitos. Ahí tú lo veías ayunando, buscando a Dios. Cuando lo vi metido de lleno, le regresé su teléfono. ¿Por qué le digo estas palabras? Porque yo quiero que mi casa sea bendecida. Porque si el arca de Jehová está en nuestra casa, tiene que haber bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, quiero explicarle algo de parte de Dios, iglesia. La Biblia debe entender claramente que el versículo 12, miren lo que dice el 12. Y fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom a causa del arca. Significa que cuando tenemos el arca de Jehová en nuestra casa, somos bendecidos. El arca representa la presencia de Dios, iglesia. Quiero decirle algo de parte de Dios. Pregúntale que está a tu lado. ¿Tienes la presencia de Dios en tu casa? Aleluya. Iglesia, quiero explicarle algo ahora de parte de Dios. La Biblia debe entender, amado, claramente en esta historia, es que David toma la decisión de ir por el arca. Y cuando David toma la decisión de ir por el arca, ahora sí lo hizo correctamente. David ahora montó el arca sobre los levitas. Y en el versículo 14, ¿qué dice, hija? ¿Qué dice el 14? Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un... Bueno, me llama la atención esto. Es porque, mira, yo he llegado a muchas iglesias, pastor, que yo los escucho hablando y diciendo, aquí está Jehová, aquí yo siento la presencia. Y mi espíritu me da convicción que eso es un valle de huesos secos. ¿Cuánto me están entendiendo? Hermano, pero cuando yo llego a una iglesia, así como esta iglesia, y yo los veo que los hermanos brincan,
saltan, que la ancianita que tiene 70 años todavía tiene más brío que una de 15. ¿Cuánto me están enseñando? Yo digo, esa ancianita tiene la presencia de Dios, el arca está con ella. ¿Cuánto me está teniendo? Dile que está a tu lado. Cuando usted danza con libertad al espíritu, da a entender que el arca de Jehová está en medio de su pueblo, en medio de la congregación. Toca al que está a tu lado. Dile, aquí no queremos, hermano amado. Aquí no queremos a quién. A una mujer. ¿Cómo se llamaba? Mical. Mical, cuando vio a David, colócame el versículo 15. Cuando David vio a Mical, el 16. Miren lo que dice el 16. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David saltando y danzando delante de Jehová. ¿Y le menospreció en el corazón. Cuidado que usted mañana ve una hermanita que está haciendo así, porque el pastor fue a orar allá, fue a Colombia, y cuando el pastor le ponía la mano a las hermanitas allá en Colombia, brincan como si estuvieran matando cucarachas. Y cuidado que usted alguien lo ve matando cucarachas y va a decir, fuera diablo, fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque Dios se va a mover como Él quiere. Pastor, yo lo vi hace poco en Guatemala. La gente en Guatemala no adora como adoran aquí. Allá cantan como... Y las hermanitas en Guatemala brincan. Esa es su forma de adorar. Ahora, hermano, yo he ido a muchos países donde cada país tiene una cultura diferente para adorar a Dios. Usted no puede pretender, Mical pretendía que David no danzara porque ella estaba muerta espiritual. Tú no puedes pretender que el que está con gozo al lado, que tiene el Espíritu Santo, ande como tú. Bueno, escúcheme, si usted no hace nada, sacúdese, porque está mal. Está como Mical, criticando al que brinca. Aquí prohibido los Mical, aquí no queremos Mical, aquí queremos adoradores. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque le voy a poner un ejemplo. Si yo llego a predicar algún día en Escocia, me tengo que poner una falda, porque esa es su cultura. Yo he ido a predicar a Argentina. Ellos allá son bastante adoradores, muy buenos en la música. Mire, yo he ido a predicar a Chile, tocan unas bambalinas, pastor, unas guitarritas, y son como 10 así. Y las mujeres en Chile, como hace frío, hermano, andan todas de negro con yo andaba ya con unos pantalones térmicos, mi hermano. ¿Cuánto me está entendiendo? Me tenía que poner mis pantalones térmicos y dormía con algo que lo prendían y eso botaba calor, porque el frío es más fuerte. Fui por un tiempo, hermano, que la Patagonia está ahí pegado, y pastor, y eso hace frío, pero sus costumbres son diferentes. Mire, yo he ido a predicar a Ecuador. Pastor, yo lo vivo también en Ecuador. Los ecuatorianos les gusta danzar y hacen así. Y las mujeres dan vueltas como un trompo y nadie se cae ni nadie se golpea la cabeza. Yo he ido a predicar a República Dominicana y los dominicanos son locos, salen corriendo. Es su cultura. Usted va a Barranquilla y ora por alguien y comienzan a hacer así. Ahora pregúntame cómo hacen en México. Te las dejo ahí. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque cada país tiene su cultura. Y usted no puede pretender que Dios se mueva como usted quiere. Por eso Mical quería que David no danzara. Usted no puede pretender que si usted ve a la hermanita que está haciendo así, déjela. Porque de esa manera se está moviendo Dios en ella. Si usted ve a la hermanita que está haciendo, déjela. Sí. Porque Dios se va a mover de multiforme, de forma. Pero aquí no queremos que estemos señalando al que hace así. Porque los que señalan, hermano, no ven la gloria de Dios. ¿Qué dice el versículo 21? Mira lo que le dice David a Mical. En el 21, hija. Dice, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y de toda tu casa para constituirme por príncipe sobre su pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Dios. En pocas palabras, ese texto de entender. Mira, Mical, aunque tú no quieras que yo adore a Dios, y aunque tú no quieras, yo voy a seguir adorando a Dios, porque no fue yo que me elegí, Dios fue el que me eligió por la casa de tu padre. Lo que David le da a entender a Mical, aunque tú no quieras que yo adore, yo seguiré adorando. Amén. ¿Y sabes qué me llama la atención en el versículo 23? ¿Qué le pasa a los Micales?
Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. Significa que no crecen espiritualmente, se mueren. ¿Sabe por qué? Porque no están dispuestos a adorar. Toca al que está a tu lado y dile: aquí todos venimos a adorar porque somos adoradores elegidos. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Ahora, iglesia, quiero explicarle algo de parte de Dios. Bíblicamente, voy a hacer un paréntesis y dejar de hablar de David. Voy a regresar a hablar de Obed-Edom. Pastor, cuando Obed-Edom vio que se le llevaron el arca de Jehová de su casa, que por 3 meses había sido bendecido, significa que todo el que tiene una experiencia con Dios nunca más puede ser igual. Obed-Edom era de la banda de los heteos. La banda de los heteos es la tierra de Gad, la tierra de los gigantes. Por eso la Biblia da a entender que un sobrino de David mató a un gigante, hermano de Goliat Geteo. Significa que los gigantes, la tribu de los gigantes, era de esas de los heteos. Y me da a entender la palabra de que este muchacho, Obed-Edom, cuando ve que el arca de Jehová se va a su casa, se fue atrás. Habló con David para que David lo pusiera de portero de ¿qué? Del arca. ¿Cuántos de los que están aquí, iglesia, van a coger de hoy y decirle: pastor, yo quiero comenzar en la iglesia por limpiar los baños? Yo anhelo ser el que reciba a los predicadores. Yo anhelo, porque hay gente que quiere el púlpito. Todo tiene su tiempo. El verdadero adorador comienza sirviendo. ¿Usted piensa de que yo me levanté siendo predicador? No. El ministerio, mira, el ministerio de la toallita y el de los Gatorade. Y todo predicador que llegaba, como Barranquilla es caloroso, y yo llegaba a la iglesia, como ahí a la vuelta estaba la iglesia, yo abría la nevera, sacaba un Gatorade, hermano, una toallita que la compraba de todos los colores, y de acuerdo a la ropa que se ponía el predicador, así le llevaba la toallita. ¿Y qué sucedía? De que cuando los hermanos me veían hacer esto, comenzaban a decir: ahí viene el hermano Greiner, es que le gusta. ¿Cómo le dicen acá? Los que lavan chaqueta, ¿no? Uno le dicen, ¿cómo es que? Lambiscón, lambebota. Pero no, yo estaba en el espíritu, sirviendo a Dios. ¿Por qué le digo esta palabra? Porque un hombre, cuando yo tenía 7 años en el evangelio, él me pagó mi primer vuelo a Venezuela y me sacó el pasaporte. Y fue alguien que yo atendí, que estaba botado, y yo serví. Y de repente le pidió permiso a mi pastor para que yo viajara. Y mi pastor decía: pero el hermano Greiner, si es el que cuida la iglesia. El hermano Greiner, si es el que me hace aseo aquí en la iglesia, ¿cómo me lo vas a llevar? Y él le decía: llévate al presidente de los caballeros. Y él decía: el que honra a un profeta, bendición de profeta recibe. Ese hombre por mí no ha hecho nada. Significa que, dile al que está a tu lado, servir tiene recompensa. Ahora, no te canses de servir porque viene tu recompensa. La Biblia da a entender claramente, amado, que Obed-Edom lo primero que hizo. ¿Qué dice? Colócame, hija, colócame Primera de Crónica, capítulo 15, versículo 24. Primera de Crónica, capítulo 15, 24 dice: y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Beninías, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeía eran también porteros del arca. Significa que ahora Obed-Edom era el que, ¿qué? El que estaba de ungier. Pastor, pero yo me atrevo a decir que Obed-Edom, la Biblia no enseña qué tiempo estuvo de portero. No dice, pero yo me atrevo a decir que habían pasado 10 años. Y Obed-Edom 7 años, como yo, que yo demoré 7 años. Ya habían pasado 7 años. Y Obed-Edom como que en la puerta decía: ay, Señor, ¿cómo te llamas tu varón que te vi cantando? El que me llevaste ayer. Marcos. Yo me atrevo a decir que Obed-Edom como que estaba desde la puerta diciendo: ay, Señor, yo quiero estar así como está Marcos, Padre. Dame ese privilegio de cantar un corito, de tocar algo ahí en el altar. ¿Cuánto me está entendiendo? Y la Biblia debe entender que, colócame el 15 ahora, colócame el 15, no el 24, sino el 15. 15, 15, ¿qué dice? Dice: y los hijos de, el versículo 21, disculpa, 21, 15, 21, el 21. ¿Qué dice? Matatía, Elifeliu, Minías, Obed-Edom y Jehiel, Azarías, tenían arpa afinada en la octava para dirigir. Toca el que está a tu ley. Ahora pertenecía al grupo de la alabanza, porque ahora tenía. Toca el que está a tu ley. Sirve primero en la puerta, que mañana subirás al altar. Dale un fuerte aplauso, Señor. Y le primero sirve, sé un servidor. Y mañana estarás en el altar. ¿Cuántos están aquí? Porque en Colombia hay gente que, como el pastor no lo pase en 3 meses o 5 meses que tiene que estar en la iglesia, me voy. Yo soy fulano de tal. Iglesia, la Biblia da a entender que Obed-Edom
no solamente se quedó con ser portero, ni solamente ser músico, sino que también instruyó a sus hijos. ¿Sabe por qué? ¿Qué dice la palabra ahí mismo? Primera de Crónica, capítulo 26, versículo 8. Primera de Crónica 26, 8, ¿qué dice? Dice, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Significa que ahora Obed-Edom tenía 62 hijos que servían en el templo. ¿Cuántos están aquí? Dile al que está a tu lado, el arca llegó por equivocación a su casa y se volvió un adorador. ¿Sabes? Tú conociste a Dios y ahora de tu descendencia Dios va a sacar adoradores. ¿Cuántos están aquí? Por eso le estoy diciendo de parte de Dios, de que Dios quiere que usted, amado, y su casa sean adoradores. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo nunca he cantado. Nunca he cantado. Pero yo me pongo a analizar a todos mis hijos, pastor, cantan. Hermanos, tocan todos los instrumentos. Y yo los veo diciendo, Dayani, vamos entramos en re, en ri, roy. Ahí me están hablando en inglés, yo eso no sé. Pero ellos entienden. Mira, mi hija nunca ha estudiado ni en Bellas Artes música, pero entre veces está en la iglesia y cuando sale me dice, papi, lo que pasa es que fulana de tal entró tarde, el piano iba por un lado, esto y yo le decía, pero yo escuché eso perfecto, hija. No, papi. Oye, Dios le dio un oído, hermano, para saber. Tremendo. Toca el que está a tu lado, aunque tú nunca hayas cantado. De tus lomos Dios va a sacar la próxima adoradora. De tus lomos Dios sacará la salmista, Dios sacará la profeta. ¿Cuántos están aquí? Dios sacará el evangelista. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué le digo esta palabra? Yo siempre que llego a una iglesia presento a mis hijos de esa misma manera, aunque haya ido 20 veces a la misma iglesia, nunca dejo de hacerlo. Y cuando estoy en Colombia siempre los llamo por su nombre. Por el profeta, evangelista, la salmista. Y hoy en día, amado, la palabra ha hecho efecto en cada uno. ¿Por qué? Le voy a dar un consejo. La Biblia me enseña de hombres que hablaron, amado. Mira, en el poder de un padre y de una madre hay tanto poder que la Biblia enseña que cuando Noé bendijo a los dos hijos y maldijo a Can, hoy en día se cumple eso, pastor. Son los árabes ya, los africanos. Los africanos, ahí está. Pero ¿por qué los son hermanos? Están ahí mismo. Y unos son ricos y otros son pobres. Y sirven a los otros. Le trabajan a los otros. Porque se tiene que cumplir la palabra. Mira, Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob y no a Esaú. ¿Por qué? Porque la bendición era para quién. Para Esaú porque era el primogénito. Pero como la soltó sobre Jacob, se cumplió en Jacob. ¿Cuántos me están entendiendo? Mira, Jacob bendijo a los 12 hijos y todo lo que le dijo a los 12 se cumplió. Y usted siempre tiene que declarar palabras poderosas sobre sus hijos. Le digo este consejo. Siempre sea como Jacob. Mira, Jacob cuando una mujer llamada Raquel estaba muriendo. Pastor, dice la palabra que el alma estaba saliendo de su cuerpo. Y le dijo a su hijo, te llamarás Benoni, que significa hijo de mi tristeza. ¿Y sabes qué dijo Jacob? No te llamarás Benoni, te llamarás Benjamín. Hijo de mi mano derecha. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. ¿Y quién fue Benjamín? Su mano derecha, porque cuando José lo vendieron, significa, era la mano derecha. Se cumplió, lo bendijo. Libro de Génesis, capítulo 35, 18, dice esto, que bendijo Jacob a su hijo. Siempre bendiga a sus hijos. Yo por eso nunca, mi esposa coge rabia con los niños porque no le hacen caso. Y de repente le he escuchado que dice, deja, ahora la que me estás haciendo. Mañana cuando tengas a los tuyos también, y me meto por el medio, nada, mis nietos no serán rebeldes. Mis nietos serán, ¿cuánto me estás entendiendo? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Porque todas esas palabras son palabras negativas por rabia. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de estas palabras? Porque yo me atrevo a decir que Obed-Edom declaró palabras sobre sus hijos. Obed-Edom quizás decía, yo venía de una tierra llamada Gad, gente pagana, pero desde el momento que conocí el arca, porque llegó a mi casa, Dios me ha bendecido. Ustedes han podido, ¿cuántos me están entendiendo? Eso siempre usted tiene que tenerlo en claro. Yo siempre le doy en claro a mis hijos de lo que ellos están estudiando, no por mí, por Jehová. Porque aunque yo no estudié mucho, mis hijos están estudiando carreras profesionales.
Y le digo que en universidad privada, y no es fácil, pero Dios provee todo eso. Iglesia, quiero terminar explicándote algo. Quiero que vaya conmigo, hija. Quiero avanzar un momentico rapidito. Libro de Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. De entender la palabra de un hombre llamado Coré. Coré era un hombre rebelde, amado, que se rebeldizó contra ¿quién, amado? Coré se rebeldizó contra Moisés. Dice la palabra que hizo un complot. Libro de Números, capítulo 2, 16:2. Dice la palabra. Mira lo que hizo Coré. Dice, y se levantaron de la congregación, dice, contra Moisés, y con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, del consejo, varones de renombre. En pocas palabras, hizo que un complot, pero la Biblia da a entender que Moisés lo que comenzó a orar, le dijo, vamos a tirar suerte, el que Jehová escoja entre ustedes y nosotros será quien gobierna el pueblo. La Biblia da a entender que como Dios había elegido a Moisés, lo eligió. Pero algo que me llama la atención en el versículo, ahora colócame mismo 16:25. 16:25, 26:27. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram y los ancianos de Israel y fueron en pos de él. Sigue, 26. Dice, y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya, porque no perezcaréis en todos sus pecados. Quiero explicarle algo ahí. La Biblia da a entender en el 27, dice la palabra que reunieron a ¿qué? A todos. Reunieron a todos. Los reunieron. ¿Y qué sucedió, iglesia? ¿Qué sucedió? La Biblia da a entender que Dios, amado, había elegido a Moisés. Dios lo había elegido, pero ¿sabe algo que me llama la atención? Es que Dios mató a toda esa gente, pero menos a los hijos de Coré. Colócame el libro de Números 26, 10 y 11. Número 26, 10 y 11. Dice la palabra, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, a aquel grupo que murió cuando consumió el fuego, a 250 varones para servir de escarmiento. Pero el 11, mira lo que dice el 11. Mas los hijos de Coré no murieron. Mira, muchas veces nuestros padres no se portaron bien delante de Dios. Muchas veces nuestros padres hicieron cosas malas, pero sin embargo Jehová no te mató. Jehová te tiene con vida en este lugar. Porque tú eres un propósito en las manos de Dios. ¿Sabes por qué Dios dejó con vida a los hijos de Coré? Porque en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo de 1 en adelante, dice la palabra que se levantaron los moabitas con los amalecitas. De entender la palabra que había un rey llamado Josafat, pero Dios le habló al profeta y le dijo, Josafat, no tengas miedo, porque la pelea no es tuya, la pelea es mía. Y dice la palabra que Dios le dijo, colócame a los hijos de Coré. El 20, segunda de Crónicas 20, 19 es la clave. 20, 19, segunda de Crónicas. Dice la palabra, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué te quiero entender con esta palabra? Que Dios le dijo, mira, ponme que los levitas comiencen a cantar los hijos de Coré, porque cuando ellos canten, yo voy a descender en mi nube y voy a confundir las mentes de los moabitas con los amalecitas y se van a matar ellos mismos. Significa que aunque tus padres fueron rebeldes y tú viviste situaciones adversas, aunque tú te has equivocado, sabe, cuando tú adoras, Dios desciende en su nube y comienza a moverse la chequina de Jehová en medio de su pueblo. ¿Sabe por qué la chequina de Jehová se movía con estos muchachos? Aunque sus padres eran rebeldes, aunque sus padres fueron rebeldes, porque Jehová, hermano, es un Dios poderoso. ¿Sabe por qué Dios los dejó con vida? Porque los hijos de Coré fueron los que escribieron del Salmo 42 al Salmo 49. La Biblia debe entender al músico principal, a Maquir, hijo de Coré. En pocas palabras, ellos fueron los que escribieron y dijeron, como el siervo brama sobre las aguas, así. ¿Cuántos me están entendiendo lo que yo les quiero entender? En pocas palabras, Dios, hermano, escoge gente, amado, que quizás sus padres, amados, fueron hombres que ofendieron a Dios. Yo no sé si usted nació en el Evangelio, pero quiero decirle que no se sienta poca cosa, que usted en las manos de Dios es alguien poderoso. Usted, Dios lo eligió para adorar. Mira, yo quizás no calificaba para ser un predicador, pero Dios le plació sacarme de la inmundicia. Dios le plació sacarme del pecado para llevarme aquí, amado, a esta nación a predicar su palabra. Significa, no se ponga a estar sacando tanta excusa. Vamos, colócate de pie, no se ponga a estar sacando excusas como Moisés, que Moisés decía, Señor,
él ya sabía que Moisés era gago. Dios conoce tu corazón y Dios conoce la capacidad. Por eso yo puedo decirte que aquí hay adoradores, amado. Yo puedo decirte de parte de Dios que esta es una iglesia que cuando adora, el Espíritu Santo de Dios se mueve de una manera poderosa.